Esta semana tenemos el gusto de contar con el economista Gabriel Gazabe, investigador asociado del Independent Institute, un gran académico que nos visita gracias a una invitación del IEP para dar unos seminarios en el Ecuador. Gabriel, bienvenido a Tribuna Liberal. Gracias, Carlos, un gusto estar aquí. Gabriel, vienes a dar un curso que se llama El proceso de mercado y el derecho, en el cual propones herramientas de análisis tanto de economía como de derecho para entender el mundo. ¿Podrías darnos algunos pistas de qué se trata todo este curso? Básicamente es a modo muy sintético, porque los 3 días que va a durar el curso no nos permiten desarrollar un programa muy extenso, pero sintéticamente se trata de explicar el proceso de mercado y la interrelación que hay entre el derecho y la economía, es decir, entre el marco institucional, el tipo de leyes que tengamos, la cantidad de leyes que tengamos y a qué se aboquen ellas y qué ámbito de respiro económico nos da todo ese esquema o encuadre normativo para poder desarrollar nuestra vida productiva, económica, comercial. Y por ejemplo, ¿qué herramientas tomamos para entender el mundo? Porque es muy sugestivo esto de entender el mundo, ¿no? Hoy tratando de interpretar todo lo que está sucediendo en diversos ámbitos, países que crecen, se desarrollan, países que tienen su desarrollo, no progresan. Bueno, ¿qué herramientas nos da la economía y el derecho para entender por qué algunos países prosperan y por qué otros países se empobrecen? Básicamente, Carlos, el enfoque correcto debería ser ver cómo actúa un individuo, analizar cómo actúa un ser humano en distintas situaciones en su vida de todos los días, y de ahí hacer derivados económicos y postulados y reflexionar acerca de cuál es el marco o el contexto regulatorio o institucional en el cual un individuo se desarrolla de la mejor manera. Y está probado con ejemplos y con años de vida de nuestras sociedades que a mayor grado de libertad, a mayor grado de seguridad jurídica, de estabilidad monetaria, ese desarrollo va a ser mayor y va a ser creciente. Gabriel, ¿qué entendemos con mayores grados de libertad? Porque de hecho hay muchos gobiernos de izquierda, socialistas, que están ganando elecciones en Sudamérica, que dicen lo que queremos es ir a liberar al pueblo. Entonces, ¿qué entendemos por libertad? ¿A qué nos referimos con que mayores grados de libertad? Porque esto lo puede interpretar de muchas maneras el televidente, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos mayores grados de libertad generan progreso y prosperidad? Básicamente, Carlos, el principio tendría que ser que cada persona sea libre de hacer lo que se le plazca siempre y cuando no viole derechos de terceros. Ese tendría que ser el límite. Entonces, el Estado tendría que ser un árbitro que está ahí a un costado observando y aplicando reglas de juego muy pequeñas y muy exactas y concisas, para establecer esas pautas y determinar cuándo la vida de un individuo se está entrometiendo en la de su prójimo o la del vecino. Pero dentro de su esfera de derechos, dentro del ámbito que cada uno tenemos de nuestras libertades, hacer lo que querramos: comprar, prestar, vender, alquilar, lo que se nos cante. Por ejemplo, restricciones a las importaciones, que es lo que estamos viviendo actualmente en Ecuador, violentaría ese ámbito de acción del individuo. Exactamente, es una violación a la esencia del ser humano, es decir, es algo que porque a alguien se le ocurre desde arriba que va a surtir un efecto que él espera sea el deseado, viola derechos de personas, está cercenando libertades y está privándonos de vivir como seres humanos. Es decir, la condición humana hace que seamos libres o que tengamos que vivir en libertad. Entonces estamos inmersos en sistemas y en contextos jurídicos que nos tratan como paramecios o como cucarachas, pero no como seres humanos. Gabriel, el argumento que pone el gobierno para restringir la importación es que tenemos una balanza deficitaria, balanza de pagos, que es donde se registran todas las negociaciones nacionales con extranjeros, y dicen que como es deficitaria se van los dólares, ¿no? Y por eso ellos argumentan que una medida para poder proteger la dolarización, según el gobierno, es restringir la importación. ¿Le encuentras lógica a este argumento? Para nada, es un viejo argumento mercantilista que varias y reiteradas veces en la historia de la humanidad ya ha fracasado, Carlos. El comercio es un camino de doble mano, entonces si no podemos importar tampoco vamos a exportar. La única manera de que entren divisas genuinas es que
la economía del Ecuador sea más productiva, que sea más libre, que haya más emprendedores que puedan canalizar sus proyectos y salir a venderlos al exterior y ahí ingresar divisas. Pero estas teorías de vendetas o de represalias y de decir, bueno, ahora el mundo nos compra menos, nosotros vamos a hacer lo mismo con el resto del planeta y vamos a tratar de vivir con lo nuestro, es irrisorio, es como ponernos a inventar la rueda. Si otro inventó la rueda y nos la vende barato, ¿para qué vamos a dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a tratar de hacerla aquí? Hagamos algo que nosotros podamos, en la que podamos tener una ventaja comparativa mejor que el resto, vendámosle nuestros productos y con ese producido compremos lo que otros hacen más y mejor eficientemente y a menor precio. ¿Qué efectos van a tener en el corto plazo estas medidas de restricción a las importaciones en el caso ecuatoriano? Y bueno, básicamente la calidad de vida de las personas va a disminuir, porque algo que podían comprar al exterior a X cantidad de dólares, lo van a ver mermado, va a disminuir la oferta de ese producto, por ende su precio va a subir y algo que era accesible hasta este momento a mayor cantidad de gente va a estar limitado a un reducido grupo de consumidores, cuando no desaparezca totalmente del mercado, si la restricción es aún más asfixiante, ¿no? Esto lo podemos vivir, ¿no? Porque lo sentimos en Ecuador, hemos visto cómo han cerrado comercios. Sin embargo, ¿qué le dirías con respecto al argumento de que se salen los dólares de la economía, que se van los dólares de la economía y que supuestamente eso afecta a la economía? Bueno, si se van los dólares de la economía por una cuestión de desconfianza, el punto es generemos un marco de confianza y de certidumbre para la gente en el mediano y en el largo plazo. Pero si permanentemente se está hablando, se reforman constituciones, se reforman leyes, se crean, cada vez que hay un problema, en vez de solucionar el problema, se genera un ministerio o una repartición pública a la que le ponen el nombre del problema, y a los únicos que le solucionan el problema es a los que trabajan ahí, que por un tiempo van a cobrar un sueldo. Si seguimos en ese contexto, la gente va a tratar de escaparse con sus pocos o muchos dólares hacia lugares donde le den más certeza y más previsionalidad. Y también el hecho de que se vayan dólares, hay un mecanismo de ajuste automático que es el sistema de precios. Exactamente. O sea, es decir, digamos, si los dólares salen de la economía, los precios de la economía bajan porque hay menos menos papelitos para consumir lo mismo que ahí el problema radica es cuando el gobierno interviene y poniendo inflexibilidad en los precios, ¿no? Exactamente. Si y ahí es cuando se generan los problemas. Y los precios no pueden descender porque por un descenso en la oferta de dinero, digamos, ahí se generan distorsiones en la economía. Claro, y bueno, eso es lo que más hemos tenido en los últimos tiempos. Por ejemplo, este tema, esto es una pregunta siempre de cajón, ¿no? ¿Cómo explicar de que a pesar de que a través de la historia todos estos conceptos que tú nos estás explicando han sido tan probados, ¿no? O sea, el control de precios fracasa y vemos cómo actualmente están imponiendo unos controles de precios. Restricción al comercio fracasa y tenemos restricciones a las importaciones. Es decir, ¿cómo explicar este fenómeno de que a pesar de que la historia nos muestra de que estas medidas generan ineficiencia, generan pobreza, disminuyen el nivel de vida, igual los políticos lo siguen implementando y tienen alta popularidad en la gente, ¿no? Yo creo, Carlos, lamentablemente que la explicación es la mala fe, la malicia. Es decir, el político sabe que está ahí por un tiempo, no le interesa el largo plazo porque él ya no va a estar más en el cargo, entonces los descalabros que se puedan generar a futuro, él no los va a vivir. Entonces es muy fácil largar un boomerang de controles de precios, de regulaciones y de ahorcamiento de la actividad productiva. Total, cuando el boomerang regrese, el cogote que va a estar sentado en el puesto de mando va a ser otro, él no le va a pegar o le va a pegar a la ciudadanía. Entonces me parece que básicamente es por ahí, ¿no? No puede ser ya un caso de ignorancia porque, como tú dices, está archiprobado que estos controles fracasan y no se necesita hacer un PhD en economía, tener un doctorado para saber esto. La vida diaria... Bueno, nuestro presidente es PhD. Claro, bueno, pero por eso... apunto a que no es una cuestión de ignorancia, me parece que es una cuestión de mala fe y de desprecio por la gente. Total, yo lo aplico, quedo bien con ustedes, hago medidas populistas donde controlo los precios y la leche aparentemente está más barato, la mantequilla o el kilo de helado y cuando eso fracase yo ya no estaré. Parece lastimosamente que la economía está subordinada a la política en casi todos nuestros países, ¿no? Exactamente, sí, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. No está en nuestras manos, sino en las manos de quienes nos dirigen. Sí. Gabriel, otra pregunta de cajón es, actualmente en el mundo da la crisis mundial, la crisis financiera que cada día es más compleja.
se dice que el capitalismo ha fracasado y se dice que también si uno de los países que era portaestandarte del libre mercado, del sistema capitalista, prácticamente ha nacionalizado la banca, bueno, ya es una muestra clara, según dicen los críticos, de que el capitalismo no funciona y que deberíamos optar por otros sistemas, o sistemas mixtos, o sistemas algún sistema que están inventando ahora como el sistema del socialismo del siglo XXI. ¿Qué opinas de esta frase, ¿no? ¿El capitalismo realmente ha fracasado y ha muerto? Bueno, la primera pregunta que habría que hacerse es ¿qué capitalismo? Porque en realidad lo que ha existido en los Estados Unidos en las últimas décadas ha sido ese sistema mixto de capitalismo para producir y para generar riqueza, pero por otro lado un marco jurídico, un marco de regulaciones que francamente es abominable en muchos aspectos de la economía o en muchos sectores de la economía. Y en el área financiera, Carlos, si tú analizas lo que ha ocurrido en las últimas décadas, en la década de casi los 8 años del presidente Bush, con el anterior gobierno de Clinton y desde los años 70 en adelante, vas a ver que las regulaciones al sistema financiero, al contrario de lo que popularmente hoy día se cree que era una anarquía y que prácticamente era un sistema de libre mercado total, estaba ampliamente controlado y los presupuestos de los organismos de control año a año se incrementaban y las leyes y las regulaciones que establecían esos controles también se iban ayornando y se iban modificando para hacerlas más gravosas y más rígidas. Lo que ha ocurrido básicamente es lo mismo que ocurrió casi un siglo atrás, en la década de los años 20, en 1920 al 30, es decir, el intervencionismo del Estado, una política monetaria relajada. Acuérdate que desde la crisis del ataque a las Torres Gemelas, la Reserva Federal, con el afán de no dejar caer a la economía en una depresión y ayudar en un principio a las compañías aerocomerciales, empezó a inflar la oferta de dinero, a aumentar la cantidad de dinero. Ese flujo inflacionario y esa tendencia de la tasa de interés impulsada por la Reserva Federal casi a cero, hizo que se generara una burbuja que en condiciones normales nunca hubiese existido, porque el mercado no hubiese generado ese tipo de circunstancias, pero se hizo un boom inflacionario que con la tasa de interés casi planchada, que hizo que se prestaran y se otorgaran créditos y gente se involucrara en créditos hipotecarios cuando nunca deberían haberlo hecho. Recuerda las leyes que desde la época de Jimmy Carter y de Clinton se dictaron estableciendo la obligación de los bancos y de las compañías financieras de darles préstamos hipotecarios a la mayor cantidad de gente posible, favoreciendo a sectores minoritarios y a determinados sectores étnicos que no podían repagar esas hipotecas, pero por ley esos bancos debían otorgarlas sí o sí, si no les quitaban su licencia o su matrícula para operar. Entonces se fue generando una bola de nieve de paquetes y paquetes de hipotecas que eran impagables. Y eso explotó un día, cuando el precio de las viviendas se acomodó, cuando la gente vio que compró viviendas a un precio, ese precio era mucho más bajo, cuando la capacidad de repago se vio disminuida. Eso colapsó ya a comienzos de 2008, el año pasado, y los efectos se están viendo hoy día, pero no fue una falla del capitalismo, fue una falla del intervencionismo, de la regulación, de eliminar los criterios razonables a la hora de otorgar un préstamo. En los Estados Unidos siempre existió la garantía de los depósitos, la gente ponía sus dineros en cualquier banco y sabe que la Reserva Federal los va a respaldar. Eso también relaja la responsabilidad del contribuyente, del inversor, de no cuidarse o de no fijarse más atentamente dónde colocar su dinero, en qué instituciones financieras. Entonces, hoy día en un mercado tan interrelacionado por la globalización, es lógico que se genere un efecto dominó, un efecto cascada, y que vaya afectando a instituciones, Gabriel, en otros países, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que efectivamente, como tú nos has explicado, la disminución de la tasa de interés a casi cero en términos reales por parte de la Reserva Federal, las leyes que obligaban a la banca a dar mayores créditos a gente que eran muy poco probables de pagarlos, sin embargo,
hay todo un consenso, entre comillas, de que estas medidas es consecuencia del libre mercado. Es decir, y de hecho la reacción por parte del gobierno norteamericano es una medida keynesiana y casi hace una apología del keynesianismo, tratando de volver a inicios del siglo pasado. ¿Cómo tú evalúas esto? ¿Realmente esta medida del gobierno actual del presidente Obama va a tener algún efecto positivo en este desbarajuste económico? Bueno, lo que explicábamos ayer en una charla que dábamos aquí en la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil es, las regulaciones siempre precisan de más regulaciones, nunca vienen aisladas, siempre vienen enmarañadas. Para enmendar los errores de una regulación anterior y previa se necesitan nuevas intervenciones, nuevas medidas. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Lo más sensato es que cuando el gobierno comete un error, como lo hizo al generar esa burbuja inmobiliaria y que terminó explotando, es sincerar la situación, decir, nos equivocamos. Ha habido décadas de errores, de equivocaciones, de sobreregulación, de mal encauzamiento de los recursos en la economía, y ahora lo que vamos a hacer es dejar que se sincere la situación. Lo que está haciendo el presidente Obama y había iniciado el presidente Bush es poner parches a una rueda que se tendría que dejar que el aire salga de una buena vez y después cambiarla por otra. Entonces, seguimos enmendando la cosa, tirando para adelante hasta que el problema vuelva a explotar nuevamente en un futuro no muy lejano. ¿Cómo interpretas también el hecho? Uno podría suponer de que esta inyección significativa de masa monetaria en los Estados Unidos implicaría tasas de inflación elevadas. Sin embargo, no hemos visto esas tasas de inflación elevadas. ¿Cómo tú explicas este fenómeno, que no haya, a pesar de una inyección significativa de masa monetaria, inflación en Estados Unidos? Bueno, eso, Carlos, se debe básicamente a la confianza que el mundo todavía sigue teniendo en el dólar. Es decir, los demás países del mundo han sido tan desastrosos en el manejo de su moneda. Lo ha sido el Ecuador con el antiguo Sucre, lo ha sido la Argentina, que destruyó 5 símbolos monetarios en cuestión de 20 años. Entonces, la gente a la hora de refugiarse en una moneda sigue eligiendo el dólar. Y es por eso que muchos dólares siguen saliendo de los Estados Unidos y siguen terminando en los colchones de cualquier ahorrista en cualquier parte del planeta. Entonces, no quedan dando vuelta dentro de la economía americana, lo que sí generaría un proceso hiperinflacionario. Pero felizmente tienen la suerte de estar vapuleando un producto en el cual la gente sigue confiando, no tanto como antes, pero sigue confiando. Claro. Mientras esa confianza perdure o no aparezca una opción mejor, pueden darse el lujo de emitir dinero, de preciar su dinero, sin que para el mercado interno tenga connotaciones dramáticas, ¿no? Claro, de hecho, es uno de los pocos años que tienen balance de pagos positiva. Claro, exactamente. Mucha gente está entrando, dicen que ahora está en descuento las fábricas norteamericanas. Muchos millonarios del mundo van y Sí, compran claro, en descuento industrias completas, ¿no? Y es por lo que tú dices, porque saben que efectivamente la forma de hacer negocios en Estados Unidos no va a cambiar por más que esté en crisis, ¿no? Hay un marco institucional, un marco de leyes que se respeta al fin y al cabo, ¿no? Y tú ves el precio del bono de 30 años de los Estados Unidos, se mantiene. Sí, se mantiene, no hay mismo fluctuaciones. China cuenta con $1 billón de dólares en bonos en sus carteras. Entonces, el mundo sigue, digamos, la estructura de la economía real estadounidense está intacta. Fue un problema financiero que tendría que dejar que se sincere y se depure solo. Pero la estructura productiva, salvo el caso particular de la industria automotriz, que ya desde hace décadas venía manteniéndose artificialmente, porque no podían competir de igual a igual con los japoneses y con los alemanes, que son más eficientes y más ¿Cuánto se demorarán en resolver esa crisis? Yo estimo que para fin de año vamos a estar hablando ya de otros temas. O sea, eres igual de optimista que Bernanke. Sí. O sea, que dice que también a fin de año se soluciona el tema. Sí, yo creo que... Bueno, en nuestros países tenemos nuestros propios dramas, así que en cualquier momento el tema sale de las tapas de los diarios fácilmente, pero a nivel mundial yo estimo que para fin de año ya la cosa va a estar más calma. Gabriel, para concluir, ¿cuál es el futuro del capitalismo? ¿Cómo tú lo ves, tomando en cuenta en que en la mayor parte de países latinoamericanos hemos visto como El Salvador acaba de ganar una posición socialista, y en la mayor parte de nuestros países está ganando esa posición, y la popularidad en el pueblo de esta posición socialista gana a pesar de sus fracasos históricos? ¿Cómo tú ves el futuro del capitalismo en el mundo? Bueno, yo lo veo bien, lo veo brillante, es decir,
pendularmente nuestra historia ahora nos ha volcado hacia la izquierda y hacia medidas populistas, pero sabemos los que hemos estudiado un poquito de cómo funcionan los sistemas económicos, que eso no perdura en el tiempo, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, cuando se produzca un estallido, cuando la gente se dé cuenta que le han vendido aire, finalmente saldrá a la luz todas las deficiencias de esta ola izquierdista que ha barrido América Latina casi en su totalidad, y habrá un cambio que espero que sea en el sentido de la libertad. Ayer en un seminario en Quito, organizado por el IEP, un representante del CEDICE de Venezuela nos contaba el descontento que hay en la gente, el genuino malestar por el desabastecimiento, por los niveles de pobreza, por el despilfarro de los recursos del país en estupideces, en foráneas. Entonces, paulatinamente la gente se va a estar dando cuenta de que era todo un engaño, que era más de lo mismo, digamos, que les han querido vender con otro tapiz, con otro tamiz, ¿no? Entonces, yo soy optimista, creo que la libertad va algún día o sea, en palabras de Hayek, al final siempre las instituciones eficientes, ¿crees que prevalecen sobre las ineficientes? Sí. La competencia va a hacer que las ideas mejores finalmente sean las triunfadoras, y creo que la nuestra es la mejor, por eso siempre la hemos defendido desde hace años, ¿no? Ojalá realmente que siempre las instituciones eficientes prevalezcan, porque como varias veces hemos repetido, amigos televidentes, el socialismo no ha generado nunca en la historia de la humanidad que un país se desarrolle. Solo el proceso de mercado, el libre mercado, el capitalismo, el Estado de Derecho ha generado las condiciones necesarias para que el progreso de la gente, para que los pobres ahora sean ricos y tengan mejores niveles de vida. Siempre es necesario tener estos elementos, entender estos elementos que nos ha dado hoy Gabriel Gasabe, elementos para entender que la ciencia económica, que el proceso de mercado, son herramientas que sirven para explicar el mundo, son herramientas que sirven para saber por qué países se desarrollan y por qué otros países se subdesarrollan.